Esta granja flotante está en pleno puerto de Róterdam. En su interior pastan 40 vacas lecheras. Según sus dueños, la plataforma de 3 pisos de acero y cristal pretende mostrar el futuro de la ganadería. ¿Por qué flotante? Todos nos preguntan eso. Hay que entender que el mundo está bajo presión. Tenemos cada vez menos tierra agrícola. Nuestra idea es que de esta forma podemos crear terrenos agrícolas cercanos a la ciudad y también adaptables al clima. Las vacas viven en la planta superior. En la intermedia la leche se transforma en quesos, yogur o mantequilla, y la inferior está destinada a la maduración del queso. En un país donde la subida del agua es una amenaza permanente, el recinto logra mantener a los animales inmunes a las inundaciones, cada vez más frecuentes debido al cambio climático. La apuesta es también a la sostenibilidad. Las vacas se alimentan de una mezcla que contiene uvas de un banco de alimentos y cereal de una hacienda local, así como hierba de un campo de golf cercano y del club de fútbol de Róterdam, el Feyenoord. Su estiércol se convierte en gránulos de tierra para jardín y su orina se purifica y se recicla como agua bebible para las vacas. El establo está equipado con paneles solares que generan la electricidad requerida, y los quesos y yogures son vendidos en una tienda que promociona productos locales. La iniciativa también busca hacer la ganadería más atractiva. Hacemos esto porque a muchos jóvenes ya no les atrae la ganadería. Es una pena porque todos necesitamos a un granjero al menos 3 veces al día, no a un banquero. Los dueños de la granja quieren ahora construir otra, pero de cultivos, y exportar su idea, con un proyecto en marcha en Singapur.